sonrisa de oreja a oreja, como de que no, privilegiados nos sentimos y más con la presencia de la diputada federal Andrea Chávez. Muchísimas gracias por la invitación, querido Manuel, querido Amir. Muchísimas gracias. Es la primera ocasión que vengo a este programa. Ya estaba yo muy emocionada. De pronto me pillabas ahí en los espacios, querido Manuel, para la entrevista, pero tenía una deuda con este espacio, con Sin Máscaras. Les agradezco mucho la invitación. No, al contrario, mi estimada Andrea, es un honor, un privilegio tenerte aquí. Y bueno, de entrada, la obligada. Antes que nada, felicitarte, por supuesto, digo, y lo hicimos en privado, pero también lo hacemos en público, mi estimada Andrea. Y es que el día de hoy el presidente López Obrador te felicitó, te reconoció, nosotros también lo hacemos y nos gustaría saber, pues, ¿cuál fue tu reacción al momento de escuchar estas declaraciones en la conferencia matutina del presidente? Pues como todos los días estaba escuchando la conferencia mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que no sobra decirlo, es un presidente muy querido, con mucha legitimidad en el pueblo de México, en el corazón de todo un pueblo, porque logró despertar ese ánimo transformador en un gigante dormido que durante tantas décadas, durante tantos años, había sido abandonado por nuestros gobernantes, presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales. La política se había convertido a los ojos de la gente en un vicio en lugar de una virtud. Y llega un presidente pues que había recorrido todos los municipios de esta preciosa República Mexicana, alimentándonos de su lucha, de su ánimo y convenciéndonos de que necesitaba llegar otro movimiento a el gobierno federal, el movimiento de la Cuarta Transformación, después de la independencia, después de la reforma, después de la revolución. Necesitábamos dar todas y todos juntos una batalla, separar al poder económico del poder político. Y en este momento estamos justamente en esa batalla con un tema muy particular, el tema de la reforma eléctrica. Como ustedes saben, hace 2 días aprobamos el dictamen de la reforma eléctrica en las 2 comisiones dictaminadoras, la Comisión de Energía y la Comisión de Puntos Constitucionales. A su servidora, a mí me tocó posicionar el dictamen de la reforma eléctrica, de la propuesta de nuestro presidente para garantizar tarifas accesibles, el acceso a la electricidad, la transición energética y, por supuesto, la nacionalización de un mineral tan estratégico como lo es el litio. Y bueno, él estaba hablando justamente de la presencia de un cabildero al interior de el salón de sesiones en esta discusión de la reforma eléctrica en comisiones y de pronto pues nos hace un reconocimiento, me hace un reconocimiento y yo no me lo podía creer porque pues como tú, Manuel, como tantos otros jóvenes que no tenemos apellido, que no venimos de familia política, que no venimos de las élites, que siempre tenemos el corazón por delante y es lo único que podemos dar, el corazón. Pues es un reconocimiento que nos hace a todas y todos nosotros, que hemos sido cabeza en este movimiento, las y los jóvenes, en este ánimo revolucionario, en este ánimo transformador. Y pues imagínate una niña, ¿no? Pues que lamentablemente provengo de la guerra contra el narco, de haber visto lo peor del abandono, lo peor de los gobiernos anteriores, poder tener ese reconocimiento a nombre de todas y de todos ustedes, representándoles, espero yo, en este quehacer desde el Poder Legislativo. Muy emocionada, muy honrada, con mucho agradecimiento, pero sobre todo con mucha humildad. Toca seguir trabajando, es una enorme responsabilidad. Totalmente de acuerdo, mi estimada Andrea. Adelante, Amir. Andrea, poder felicitarte porque no es cosa menor que el presidente de la República y menos el presidente más querido, más popular, más democrático que tiene México, pues te mande a felicitar desde el espacio que lo hizo y de la manera en que lo hizo. Creo que es correcto. Yo estoy aquí con 2 personas del relevo generacional precisamente, ¿no? Yo así lo veo, a Manuel lo veo también como una parte de esta nueva generación que dices, wow, o sea, están muy clavados en la política, tienen una visión muy clara de ella y que, bueno,
pues me dio mucho gusto que el presidente también lo hiciera ver y lo hiciera notar. Sobre el cabildero, esa parte me causa, tú que estás adentro, ¿no? Que estás ahí inmersa en el tema, que estás ahí adentro. Yo la verdad es que no concibo cómo después de los videos que tuvimos de las maletas para pasar la reforma del 2013, lo que no concibo es cómo ese simple hecho de tener esa simple evidencia no sea motivo para tumbar esa pues bueno, digamos, reforma, si está casi probado que la compraron básicamente. Y hoy que estamos otra vez en esta discusión, que está muy caliente la discusión, tenemos la presencia de otro hombre que podría implicar algún tipo o sugerir algún tipo de estas prácticas anteriores. Ahí adentro, ¿qué se escucha, Andrea? ¿Qué es lo que escuchaste tú? ¿Qué es lo que dicen los otros diputados? Y bueno, sobre este hombre, porque tengo que decir que hasta el correo de los reporteros MX ha llegado ya un, digamos, lavado de manos de la empresa que dice que no es cabildero, que no trabaja para ellos y bla, bla, bla. Pero si nos puedes ampliar esa información, Adriana. Claro, primero iniciar comentándoles qué es un cabildero, ¿no? ¿Qué es el cabildeo en otros lugares del mundo llamado lobbying? ¿Qué es el lobbying? ¿Qué es el cabildeo? Pues es una actividad que realizan personeros, abogados, representantes de empresas privadas por los intereses de esas empresas privadas en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder judicial. Es decir, los personeros, los representantes de las empresas privadas que tienen claros sus objetivos, que son generar utilidades, generar ganancias, se acercan a los poderes de la República, se acercan a los tres poderes desde todos los niveles de gobierno para beneficiar precisamente a sus empresas. Comentarles que en el Poder Legislativo existe una cosa que se llama el padrón de cabilderos, es decir, todas y todos aquellos personeros de empresas privadas que están autorizadas para llegar a representar empresas privadas dentro del Poder Legislativo. Dentro de ese padrón de cabilderos se encuentran representantes, como ya lo decían en la mañanera, de Coca-Cola, de Pepsi, de Facebook, de todas esas grandes empresas, de Amazon. Y lamentablemente no se encuentra el cabildero Paolo Salerno. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque si vas a representar a una empresa privada en un poder del Estado, en el poder legislativo, tienes que estar registrado como cabildero. No está registrado como cabildero, pero lo más grave es que haya estado dentro del recinto legislativo por invitación de un grupo parlamentario como lo es el PRD, que se dice de izquierda. Imagínate qué partido de izquierda estaría dispuesto a aliarse con el PAN en las elecciones. ¿Qué partido de izquierda estaría dispuesto a votar en contra de esta reforma eléctrica? ¿Qué partido de izquierda estaría dispuesto a tener un candidato como Ricardo Anaya para presidente de la República? Y además, ¿qué partido de izquierda invitaría a un cabildero a un recinto legislativo en una discusión sobre una reforma de tal trascendencia? Les cuento. Inician la discusión de las comisiones dictaminadoras de la reforma eléctrica. Me refiero a la Comisión de Energía, como lo comenté, y la Comisión de Puntos Constitucionales, donde yo soy integrante. Ciudad Juárez y el Estado de Chihuahua están representados en la Comisión de Puntos Constitucionales. Y nos damos cuenta de que hay una persona que no logramos identificar bien a bien, porque pues cuando tienes tanto tiempo ahí, cuando sí vas a las sesiones, cuando sí haces tu trabajo, pues ya empiezas a identificar a los asesores de los grupos parlamentarios. Entonces nos dimos cuenta que estaba este personaje ahí. Llegamos con esa persona y le solicitamos que identificara y nos dijo: soy Paolo Salerno y soy asesor de la diputada. Soy asesor del grupo parlamentario del PRD. Se nos hizo muy extraño. Nos fuimos, nos regresamos a nuestro escaño y nos damos cuenta que es un cabildero que trabaja
para la empresa Enel. Y no lo digo yo, lo decía en la descripción de sus redes sociales, sus propias redes sociales. Nos acercamos con nuestro vicecoordinador, el maestro Leonel Godoy, para que solicitara a las presidencias de las comisiones que se retirara Paolo Salerno. Para el caso, se retira Paolo Salerno con un maletín en las manos, ahí se está viendo en precisamente las imágenes. Y naturalmente, pues, como dice el dicho, la burra no era arisca, la hicieron. Acuérdense ustedes que la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013 se aprobó debajo de la mesa en lo oscurito con sobornos millonarios de por medio. Y ya tenemos a un legislador de Acción Nacional en prisión por eso. Lavalle Mauri, que fue senador de la República por el estado de Campeche. Tenemos a Ricardo Anaya siendo investigado por eso. Recordarán ustedes la videollamada que se filtró entre Pancho Domínguez, exgobernador del estado de Querétaro, y Carlos Mendoza Davis, exgobernador de Baja California Sur, en donde se estaban saboreando el cañonazo que les mandaba Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Entonces, pues naturalmente levanta alertas. Y no es nada más él, quiero comentarles, también están los cabilderos de Iberdrola dándose sus rondines desde hace muchos meses, porque recuerden que el presidente de la República mandó esta iniciativa el 1 de octubre del año pasado. Los cabilderos de Iberdrola, están cabilderos de FEMSA, hay cabilderos de toda otra serie de empresas que utilizan mecanismos de defraudación que se van a ver afectadas por esta reforma eléctrica, afectadas en sus intereses creados que son a todas luces ilegales e ilegítimos. Andrea, prácticamente como noticia de última hora, pues ya salió el primer revelado en el Revolucionario Institucional, algo que realmente, debo decirlo, estoy gratamente sorprendido, el diputado Carlos Miguel Aiza Damas, quien no es un dato menor, es justamente representante de Campeche, y es algo interesante que sea de Campeche, justamente porque Alejandro Moreno es exgobernador de ese estado. Prácticamente Alejandro Moreno ha llamado un linchamiento al pobre de Carlos Miguel, al diputado Carlos Miguel en redes sociales, y me gustaría, yo ya sé que seguramente ya lo leyeron, pero para la audiencia de Sin Máscaras, Alejandro Moreno tuitea: la democracia, oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy Carlos Miguel Aiza Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación que ha traicionado. Que quede claro, el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra. Morena no va a lograr vencer a la oposición, nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos cueste lo que cueste, su reforma no va a pasar. Andrea, ¿esto es el inicio de un efecto dominó o es una insurgencia esporádica dentro del PRI? Explicarle a la audiencia, recuerden ustedes que las reformas constitucionales requieren de mayoría calificada para lograr conformarse, para lograr materializarse. La mayoría calificada son las 2/3 partes de los presentes en la sesión en Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y además también requiere de la votación por mayoría de 17 congresos locales. Eso es muy importante, porque a veces nos dicen, Andrea, ¿por qué necesitan al PRI? ¿Por qué necesitan a no sé qué? ¿Por qué? Porque necesitamos mayoría calificada que no tenemos. Juntos hacemos historia como coalición, integrada por los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Morena. Tienen solamente la mayoría simple y por eso necesitamos 56 votos más, considerando que los 500 estuviéramos presentes el día de la sesión. ¿Qué pasa? Quiero explicarles rápidamente la cronología de lo que ha sucedido. El 1 de octubre el presidente de la República presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados. Iniciamos una discusión y además llegamos a los 300 distritos federales, hay que decirlo, para llevar las asambleas informativas de la reforma eléctrica, para que el pueblo de México supiera que se iba a votar y sobre todo para nosotras y nosotros como representantes populares, escuchar al pueblo de México para saber qué opinaban, porque esa es la tarea de un representante popular, representar. Tras más de 400 asambleas informativas, tras más de un mes
y cachito de parlamento abierto, donde participaron expertas y expertos con visiones distintas a favor y en contra de la reforma eléctrica, es que arrancamos la discusión de esta gran reforma constitucional en las dos comisiones dictaminadoras. Esto se los cuento porque la derecha ha intentado impulsar la idea de que somos iguales que ellos y que pasamos en lo oscurito las cosas y que pasamos fast track las cosas. Esto es completamente distinto a lo que sucedió en 2013, un 12 de diciembre, mientras estaba el pueblo de México cantándole las mañanitas a la Virgen. El Congreso estaba sesionando de manera fast track, en 40 y tantos minutos se aprobó la reforma energética de Enrique Peña Nieto en una sede alterna. Luego los congresos locales, lo mismo, el Senado de la República, y luego los congresos locales, pues jugaron a las competencias, a ver quién llegaba primero a las carreritas, y hay congresos locales que lo aprobaron la reforma en menos de 5 minutos, como el Congreso local de Nuevo León. ¿Qué pasa? El PAN hace un anuncio junto con el PRI, junto con el PRD, la coalición Va por México dice, si el dictamen no considera estos 12 puntos que estoy poniendo a su consideración, a la consideración del grupo parlamentario mayoritario, es decir, Morena, si el dictamen no considera estos 12 puntos, no vamos a acompañar la votación con el sentido a favor. Y entonces, ¿qué hicimos los integrantes de Morena, particularmente nuestro coordinador Nacho Mier? Tomamos los 12 puntos de la coalición Va por México, los sistematizamos, los aclaramos, nos dimos cuenta que dentro de los 12 puntos existían solicitudes que ya estaban integradas en el dictamen, así que pues los integrantes de la oposición no leyeron el dictamen. Y aquellas que no estaban integradas las debatimos, y pues eran propuestas buenas, fíjense nada más. Entonces las incluimos dentro del dictamen. De los 12 puntos que presentó la coalición Va por México, incluimos 10. Las otras 2 no las pudimos incluir porque ya habían sido mandatadas o habían sido sentenciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucionales. Entonces se atendieron los 12 puntos. Y para que quede muy claro, le preguntamos a la oposición, ¿qué van a querer? Y nos dicen estos 12 puntos, y nosotros les preguntamos, ¿y cuándo lo quieren? Y pues ahora resulta que ya no, que siempre no nos acompañan de manera institucional en el dictamen. Ahora son 22, incluso creo que han aumentado las propuestas, ¿no? Ahora ya aumentaron las propuestas, la cosa es decir que no, y mira, y si les aceptamos los 22 puntos, van a salir nuevamente de manera institucional a decir ahora estos 44, ¿no? Y así le van a ir sumando, pero ¿por qué digo manera institucional? Porque el PRI, desde el CEN del PRI, amagó, ha extorsionado a sus legisladores con correrlos de sus partidos, con quitarles la militancia si votan a favor de la reforma eléctrica. Esa es la posición institucional. Pero dentro de esos grupos parlamentarios, yo les puedo adelantar, querido Manuel, querido Amir, que hay legisladoras y legisladores que se están dando cuenta, que están entendiendo que si hay una manera de reivindicarse con el pueblo de México es votando a favor de esta reforma eléctrica. Claro. Si hay alguna manera de pedirle perdón al pueblo de México con todo lo que hicieron sus gobiernos, con todo lo que hicieron sus grupos parlamentarios, es votando a favor de la reforma eléctrica. Alito está haciendo un cálculo erróneo. Él dice, ay, le vamos a impedir su reforma eléctrica al presidente de la República y eso nos va a garantizar nuevamente la confianza del pueblo de México. Es un error, eso es un error. La única vía que tiene el PRI para el rescate suyo como partido dentro de todas las entidades federativas es considerando esta reforma eléctrica. Y lo digo con todas sus letras, como lo he dicho en todas las asambleas informativas en donde he estado. Oigan, legisladores de oposición, pídanle perdón al pueblo de México votando a favor de esta reforma eléctrica. Y solo así nos vamos a pensar en perdonarlos. Es su única oportunidad, no hay otra. Porque si votan en contra de esta reforma eléctrica, yo dudo que vuelvan a ganar una elección. Lo mismo va para los diputados del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Bueno, lo que pasa es que es un hecho conocido lo que tuvieron que hacer para reformar en el 2013. Hay videos, hay evidencias, hay un escándalo nacional y yo no entiendo, la verdad, no lo puedo comprender. O sea, son de las cosas que yo en lo personal no comprendo,
respecto a cómo es posible que después de ese video alguien se atreva a defender esa reforma, a no querer solucionar el tema. Yo estoy seguro que los diputados no van a pagar el costo político en sus entidades, y por eso creo que este diputado del PRI pues midió entre el PRI y sus votantes, porque hay que recordar que pues si él si es diputado, pues se debe a algún distrito, a alguna sociedad que votó por él, y bueno, cómo va a regresar a ese distrito después a pedirles el voto, y más si es un estado que apoya y conoce lo que está pasando y están haciendo. Por ejemplo, en Quintana Roo tenemos 3 diputados que son de Morena. Yo creo que de la Alianza Verde, yo creo que ellos no van a tener ningún problema en votar. Yo por eso no he ido a buscar a un diputado de mi entidad para decirle, oye, tienes que votar en contra, a favor de la reforma y tumbar la anterior, o sea, no es posible. Yo creo que en muchos estados está sucediendo eso, y yo invito a toda la audiencia a que si usted tiene un diputado del PRI, vaya, lo busque en su casa de gestión, vaya con su familia y le exija que su voto sea a favor de la reforma eléctrica, porque no es para ellos, es para todo el pueblo de México, ¿cierto? Querido Mif, yo rápido te quería decir una cosa. Yo he estado solicitando eso en redes sociales todos los días, de manera cotidiana, en las asambleas informativas, y ha sido bastante esclarecedor, bastante ilustrativo para mí darme cuenta de algo que ya sabíamos que estaba en el inconsciente, pero que no teníamos pruebas para decirlo. Que la inmensa mayoría de las diputadas y diputados de la oposición solamente llegan a pedir el voto en elección y nunca más se vuelven a parar. Jamás se vuelven a parar dentro de sus distritos a preguntarle a la gente cómo es que quieren que vote, qué necesitan para saber qué ánimo quieren que lleve ese legislador a las leyes, al andamiaje jurídico, porque la gente me dice, yo lo quiero hacer, Andrea, pero no sé quién es mi diputada o quién es mi diputado. Imagínate, es bastante esclarecedor eso. Entonces yo les he estado compartiendo la página de www.diputados.gov.mx para que allí en tus diputados hay una barrita superior, le piquen a tus diputados y puedan buscar de acuerdo a tu entidad federativa, tu distrito, tu ciudad, quién es tu diputado federal para que se lo solicites, y en esa página también viene el contacto para ver si ya de una vez los diputados de oposición pues regresan a escuchar al pueblo, nada más en elección cuando se requiere el voto, ¿no? Ya quiero ver yo un diputado de Tabasco o de algún estado Andrés Manuelista votando en contra, lo van a linchar. O sea, se va a quemar para toda su vida, es su tumba política. O sea, la realidad es que, lo dijo bien Noroña, les guste a muchos o no, luego los discursos de Noroña pegan con tubo, diría yo, ¿no? O sea, son killers, ¿no? Aplastan, ¿no? Y creo que le van a tener que explicar a México, todos estos diputados, por qué están vendiendo nuestra electricidad a los intereses internacionales y privados, y por qué no garantizan la soberanía nacional en cuestión eléctrica. Eso creo que es algo que le vamos a reclamar a todos estos diputados. Como Santiago Krill, ayer viste lo que dijo, no manches. Cuéntale, Manuel. A ver, vamos a poner rápidamente el video de Santiago Krill en esta entrevista que le realizamos en la Cámara de Diputados sobre el plantón, la manifestación que se había hecho a las afueras de San Lázaro. Venga, Adri. Y la oposición ganó 23 millones de votos y que la coalición oficial ganó 20. Estamos representando a un poco más de la mayoría de toda la población. Entonces pueden ser 700, pueden ser 10,000, pueden ser 100,000. Lo que nunca van a hacer son 23 millones que fueron los que votaron por nosotros en junio pasado del 2021. Nosotros somos representantes de la nación, no somos representantes de un grupo, no somos representantes de un partido. Yo soy militante del PAN, pero antes de ser militante del PAN, soy mexicano
e inmediatamente, junto a ser mexicano, soy diputado de la nación. Entonces, esto de las manifestaciones, quizá en algún otro momento tenía sentido, o para alguien que piense que una gran multitud es el pueblo. No. Que una gran multitud no es el pueblo, esto en alusión a la manifestación que se hizo desde el Zócalo hasta San Lázaro. Andrea Chávez, tus reflexiones sobre estas declaraciones. No, pues bastante lamentable. A ver, yo no sé de dónde saca esos datos duros el diputado Krill, porque si no tuviéramos la mayoría, la coalición Juntos Hacemos Historia, tendríamos menos de la mayoría simple. La coalición Juntos Hacemos Historia, integrado nuevamente, lo digo, por Partido Verde Ecologista de México, por el Partido del Trabajo y por el Movimiento de Regeneración Nacional, tiene más del 50% de las diputadas y diputados, tiene más del 50% de la representación popular, es decir, es la mayoría en el poder legislativo, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado de la República. Y además que no se le olvide a Santiago Krill que él tendría que pues revisar las estadísticas de aprobación que tiene el pueblo de México con esta reforma eléctrica. Son 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos quienes están a favor de esta reforma eléctrica. Y si hacemos, ya lo decía contigo, querido Manuel, cuando me entrevistaste hace unos días en el Aurora, en la Cámara de Diputados, si hacemos una simple regla de 3, tendrían que estar votando 400 diputadas y diputados a favor de la reforma eléctrica. Si es que somos un órgano representativo, tendríamos que representar lo que quiere el pueblo de México. A Santiago Krill, ¿quién le cree a Santiago Krill? Es un sujeto de enunciación que ya quedó fuera de toda verdad, fuera de toda confianza, fuera de todo reconocimiento. Son las vocerías estas desgastadas de la oposición, no tienen a nadie que luzca honesto, que de verdad pueda decir estoy en contra de la reforma eléctrica y dar argumentos. No tienen un solo argumento para ir en contra de esta reforma eléctrica. No he encontrado a ni un solo experto, no solo diputado federal, ni a un solo experto que tenga un argumento sólido en contra de la reforma eléctrica. Todos son intereses creados. No hay ni un solo argumento, de verdad, se los dice una mujer que ha estado leyendo el dictamen, leyendo la iniciativa, empapándome de los temas que son luego muy técnicos, que si los kilowatts, que si el despacho, que si el porteo, que si el Sistema Nacional de Distribución y de Transmisión. De verdad, no hay ningún argumento para votar en contra de esta reforma eléctrica. Y si a eso, digamos, si a esos argumentos técnicos le sumas lo político, yo no sé qué está haciendo la oposición de veras. No, están contra la pared porque representaría su muerte civil votar en contra de la reforma o porque nada más lo presentó el presidente de la República. Ese es el único argumento, que lo presentó el presidente de la República. Y además que ellos están con las empresas privadas extranjeras, esas que se llevan cerca de 500,000 millones de pesos fuera de México, que todas y todos pagamos con nuestros impuestos y en nuestro recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Diputada Andrea Chávez, son varios temas y desgraciadamente se nos agotó el tiempo. Sé que estás muy ocupada y que tienes varias actividades legislativas, estudios y estadísticas que atender para este domingo que va a llevar a cabo la votación. Sería mi pregunta final bastante corta sobre el tema del relevo generacional. ¿Tú qué le dirías a los jóvenes que te están viendo en este momento y que pues hoy, con las declaraciones del presidente López Obrador, me imagino que te sientes súper motivada, súper feliz para seguir adelante, pero ¿qué le diría Andrea Chávez a todos los jóvenes que nos están viendo en este momento, que aspiran justamente a trabajar para que México sea un país, desde luego, maravilloso, que lo es, pero en el progreso y al servicio de la política? Eso por un lado. Y en una segunda pregunta, a la niña de Juárez de hace 15 años, ¿qué le dirías? Pues en primer lugar yo les diría a las y los jóvenes que no se necesita un cargo para poder hacer política. Eso es lo más importante.
necesitamos organizarnos en los movimientos universitarios, en los movimientos estudiantiles, solicitarle a alguna autoridad algún servicio con el que no cuenta nuestra colonia, nuestro fraccionamiento, nuestra casa habitación. Necesitamos comentar lo que sucede en la información, espacios de debate los domingos con las familias, en las comidas familiares. Hacer política es preocuparnos por el otro. Hacer política es ser servicial. Hacer política es una cosa, es una herramienta que hacemos para resanar el dolor que tiene la gente. Eso es hacer política. Lo hemos dicho junto con Abraham Mendieta mucho tiempo. Hacemos política porque nos duelen las cosas, porque nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público. Hacemos política porque nos duele saber que mientras nosotras y nosotros estudiábamos en las escuelas públicas, los hijos de los diputados federales estudiaban en escuelas privadas porque se estaban acabando con el sistema educativo. Hacemos política porque nos duele saber que matan a 11 mujeres todos los días por la violencia feminicida. Hacemos política porque conocemos esos problemas que pueden ser de trascendencia nacional o de trascendencia local. Por eso hacemos política. Y les pido a aquellos que yo sé que son los que me escuchan, que no tienen apellido, que no provienen de las élites, que no nacieron en una familia encumbrada de políticos, pues aquí está su ejemplo de que se puede, de que se requiere muchos amigos, se requiere de mucho privilegio. Hay que entender que si estamos aquí es por un privilegio que tenemos, ¿no? No es nada más el esfuerzo, porque hay millones de jóvenes que van a durar toda una vida esforzándose, que igual no van a llegar a ser diputadas y diputados federales. No es el esfuerzo, sino también son las condiciones estructurales. Yo les diría que se encuentren, que encuentren en la colectividad la fuerza, que encuentren en la amistad la fuerza, que se arropen, que se cuiden, que se animen y que además dentro de lo colectivo está el cambio. Aquí estoy, su diputada federal, el día que quieran ir a la Cámara de Diputados, el día que quieran atender a una sesión, por favor no duden en escribirme y vean en mí ese ejemplo de que se puede, siempre y cuando encuentres el poder dentro de lo colectivo y pongas el corazón por delante. Eso es lo más importante. El corazón, la verdad, siempre te van a llevar a buen puerto, siempre. Y yo le diría a la niña de hace 15 años que, pues que estoy muy orgullosa de todo el trabajo que ha hecho, pero sobre todo a los que la rodean es el mensaje. Muchas gracias a todas y todos quienes me han acompañado en este camino. Son muchas muestras de cariño las que he recibido a través de distintas plataformas. Agradecerles, voy a trabajar muchísimo para merecerme a totalidad esas palabras tan preciosas que me han dedicado. Aquí voy a estar trabajando, es una enorme responsabilidad. No es nada más la felicitación y que se quede ahí, es una enorme responsabilidad por toda una generación, porque el trabajo que yo haga va a ser el trabajo que les va a facilitar el camino a ustedes para que puedan llegar a estos espacios de representación. Entonces, pues, mandarles un fuerte abrazo y todo mi cariño y agradecimiento. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, nuestra querida Andrea Chávez. Busquen el poder dentro del colectivo y el corazón siempre adelante. Enhorabuena, congratulaciones, felicidades, mi estimada diputada Andrea Chávez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras. Vamos a estar pendientes este domingo sobre las votaciones y en sus redes sociales, diputadas, seguramente van a estar dando la cobertura en donde la vamos a poder leer y estar pendientes de las actividades. Búsquenme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook como Andrea Chávez 3 o Andrea Chávez. Allí todos los días informo de lo que está sucediendo al interior del salón de sesiones, hacemos en vivos, Abraham Mendieta, el politólogo, que es además mi compañero de vida, todas las semanas en su YouTube, también lo pueden encontrar como Abraham Mendieta, pero búsquenos en las plataformas porque estaremos informando de aquí al domingo todo lo que suceda, pero también el domingo lo que suceda al interior del salón de sesiones, el lunes si es que se alarga la discusión, el martes y todos los días que sean necesarios para hacerlos parte de las decisiones de trascendencia nacional. Muchas gracias, diputada Andrea Chávez. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Algún comentario final? Nada, les agradezco mucho el espacio y espero que me inviten más. Uy, claro que sí, cómo no. Muchas gracias, mi querida Andrea Chávez. Nos estaremos viendo pronto. Éxito, ánimo y felicidades. Que se destape. Gracias a ti, querido Manuel. Estamos muy orgullosos de ti. De ti estamos muy orgullosos. Te mando un fuerte abrazo. Manuel creciendo como los grandes.
pero no Así tanto es. como tú, mi querida Andrea. Un fuerte abrazo y un abrazo, Abraham. Adiós. La diputada Andrea Chávez entrándole con nosotros sin máscaras. Échale, Adri.